Tome su asiento, por favor, vamos a estar compartiendo algunos versículos y finalizando, Dios mediante, hoy lo que venimos hablando ya hace varias semanas, que es acerca de la armadura de Dios, aquella que nos relata el apóstol Pablo en el libro de Efesios y de la cual se ha hablado tantas veces, ¿no? Seguramente a través de los años, aquellos que tienen años en la iglesia, habrán escuchado muchas veces hablar de la armadura, pero generalmente dábamos un pantallazo general, ¿no? Y intenté o traté de poder aprovechar el tiempo para ir escarbando de alguna manera en cada uno de los elementos de la armadura, como para que no queden dudas de cuál es la función de cada uno, ¿no? Y nos encontramos entonces, si vemos otra vez la figura del soldado, ya conocida, que vamos a tener, vimos todo el torso, los pies, ¿no? Toda la parte del cuerpo, pero nos faltaban las extremidades, que son los brazos, ¿no? Y los brazos del soldado también están ocupados. En uno va a portar un escudo, y en el otro, sí, generalmente el escudo está en el brazo izquierdo, y la espada, en el que era diestro, por supuesto, en la mano derecha. Invertimos si el soldado era zurdo, lo cual era bastante extraño, ¿no? Pero existían, ¿no? Se acordarán de los benjaminitas. Los benjaminitas eran todos zurdos, y no porque fuesen socialistas, sino porque lanzaban con la izquierda, ¿no? El Antiguo Testamento estoy relatando, ¿no? Había excepciones, no todos eran diestros, entonces ubicamos como... Tenemos gente que escribe con la izquierda, ¿no? Pero siempre son los menos, ¿no? Es como que el mundo está diseñado para los diestros, de alguna manera. Y después se tiene que amoldar a aquellos que son zurdos, ¿no? Y no es problema cuando hablamos de una lapicera, ¿no? Da lo mismo si yo agarro una lapicera con la izquierda o con la derecha, o si agarro un tenedor con la izquierda o con la derecha. Pero hay elementos, en mi caso, que soy músico, una guitarra, por ejemplo, un diestro, agarrando la guitarra, la agarra para aquel lado, ¿no? Cuando lo ven a Alberto tocar, tiene el mástil para allá. Un zurdo lo tendría que tener para el otro lado, o sea que hay que hacer toda una guitarra nueva para alguien que es zurdo. Una amoladora, para aquellos que vamos a volver a la albañilería otra vez, si uno tiene que agarrar, algunos no la usan, pero viene con una manija, ¿no? Que se enrosca, ¿no? De seguridad, para uno poder agarrarla mejor, porque para aquellos que no han manejado nunca una amoladora, les digo, con algunos elementos patea, y patea muy fuerte, sobre todo, y no está recomendado, con la madera, por ejemplo, ¿no? Y tiene un elemento que usted lo enrosca, ¿no? Y lo agarra tanto del soporte como de la amoladora misma. Ahora, si eso lo agarra alguien que es diestro, no hay problema, lo pone en el lado izquierdo. Ahora, si tuviese una sola forma que fuese para diestros, el zurdo, alguien que es zurdo, no podría agarrarla con la misma firmeza. Entonces, se amoldan las cosas para los zurdos. Y esto no es ir en contra de aquellos que sean de esta manera, que sean zurdos, sino simplemente decir, hay una readaptación, y se tuvo que hacer una readaptación de muchos de los elementos. En el caso del soldado, lo único que tiene que hacer, obviamente, no es como el de la lapicera, ¿no? O sea, cambiamos de lugar. Me defiendo con el derecho y ataco con la izquierda. Es simplemente eso. El escudo que vemos en la figura no está representado bien en el formato, no así en el tamaño. Según los historiadores, el escudo que utilizaban los romanos era un escudo sobre el cual ellos podían arrodillarse, porque vamos a la Biblia, y ahí lo va a entender mejor. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 6, ya hemos leído muchas veces y ya creo que lo sabe prácticamente de memoria. Hay algunas cuestiones de aquí que seguramente usted ya conoce.
Dice así, y volvemos a leer desde el versículo 10 en adelante. Por tanto, no, perdón, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzado con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De aquí, de lo que hemos leído, veremos dos elementos, Dios mediante hoy. Y fíjese la funcionalidad que le da Pablo. ¿Para qué es el escudo? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, si usted vuelve a la figura del soldado, yo quiero que ustedes se imaginen un soldado allí peleando en una batalla de las batallas antiguas, ¿verdad? Aquellas que todavía se hacían cuerpo a cuerpo. Hoy tenemos drones y un montón de cuestiones, no hay enfrentamiento cara a cara, pero en las batallas antiguas esto era así. Y sabe que el escudo dice, con que podáis apagar los dardos de fuego. El enemigo cuando atacaba en aquellos tiempos, para bajar la primera línea, para eliminar la primera línea de batalla, ¿qué tiraba primero? Mandaba a sus arqueros. Y los arqueros tenían flechas encendidas con fuego que tiraban en contra de aquella primera línea de batalla. Y era la primera manera en la que el enemigo atacaba, es decir, con dardos de fuego para tratar de eliminar el primer frente de batalla, la primera parte del frente de batalla, que eran aquellos que tenían, obviamente, los escudos, quienes después pelearían cuerpo a cuerpo. ¿Me sigue hasta ahí? Sigue la figura de aquellos que han visto algunas películas de tipo épico, sabrán, ¿no? Que luego de que se tiraban estos dardos de fuego, avanzaban, ¿no? Unos contra otros y comenzaba la lucha cuerpo a cuerpo, para lo cual es necesaria la espada. Pero en principio, los historiadores cuentan que ellos se cubrían y se agachaban por debajo de sus escudos, ¿no? Lo cual los protegía de estos dardos de fuego. Hablábamos la semana pasada del yelmo de salvación que cubre nuestra cabeza y hablamos de los pensamientos, ¿no? De aquellas cosas que pensamos. Antes de que el enemigo pueda llegar a esos pensamientos, a nuestros pensamientos, tenemos entonces el escudo, que nos va a proteger tanto los pensamientos como también la coraza de justicia, donde está que cubre el corazón, recuerda, ¿no? Lo habíamos visto también, es decir, nos cubrimos totalmente. ¿Qué es lo que utilizamos? El escudo. ¿Y qué representa el escudo? La fe. Y tenemos un montón de referencias en la Biblia acerca de la fe. Quizá la más conocida de todas es aquella que se encuentra en Hebreos capítulo 11. ¿Recuerda? Verso 1. Hija. Hebreos capítulo 11, verso 1. Muchos dicen que es una definición. No me gusta decir que es una definición porque definiciones encontramos en los diccionarios. Para mí esto es una afirmación. Es decir, si la Biblia lo dice, la palabra es la palabra de Dios, y lo que Dios dice es sí y es amén. También lo veíamos cuando hablábamos de la verdad. Es decir, Dios habla verdad. Entonces esto no es una definición, es una afirmación de lo que es la fe. Es entonces, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces puedo comenzar a cubrirme mi mente, mi corazón, ¿no? Y el resto de mi cuerpo como soldado,
con la fe, o sea, teniendo certeza, teniendo convicción. ¿Por qué? Porque sin fe, obviamente, dice la Escritura, en el mismo libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 6, que es imposible agradar a Dios. Usted quiere agradar a Dios, tenga fe en Él. Crea en Él, crea en lo que Dios dice en su palabra. Entonces, esta es una primer medida que yo tengo que tener en cuenta para comenzar a protegerme de los ataques del enemigo, de los embates del enemigo. Porque el enemigo va a tratar por todos los medios de interferir en cuanto a su fe, a su confianza, en lo que Dios dijo que iba a hacer, en lo que Dios promete que va a hacer. Leemos en Deuteronomio capítulo 28 las bendiciones de la obediencia, ¿no? Gloria a Dios por las bendiciones de la obediencia, ¿no? También tenemos lo otro, las consecuencias de la desobediencia, pero generalmente no las leemos, porque somos varones de fe. Entonces la desobediencia no nos importa, leemos solamente lo de la obediencia. Creemos en lo que Dios dice y ahí tenemos puesta nuestra fe. Nuestra fe no está anclada en nuestras posibilidades, nuestra fe no está sujeta a lo que nosotros podemos hacer o a nuestra capacidad, porque ella dejaría de ser fe. Si yo me afirmo, si yo afianzo mi vida en mis conocimientos o en las cosas que yo puedo hacer, deja de ser fe, ya no interviene Dios allí. Soy yo. Y mis posibilidades, ¿no? Mis recursos. Muchas veces tenemos esto, ¿no? De poder decir, no, pero yo, la verdad que puedo hacer tal cosa, ¿no? Tengo esta capacidad, sí, pero tenemos estas capacidades o estas cualidades porque Dios nos las otorgó. Podemos llegar a hacer tal cosa porque Dios nos da la capacidad, porque además Dios nos da salud, nos da entendimiento, nos da conocimiento. A veces no tenemos la humildad para reconocerlo, ¿no? Pero el salmista dice, reconócelo en todos tus caminos. Es decir, tenemos que reconocer que es por Él y para Él todas las cosas. Gracias, hermano. ¿Y cómo hago para reconocer que las cosas son por Él? ¿No? Y bueno, entiendo de que por Él tengo el conocimiento, quizás tengo sabiduría en determinada área, tengo inteligencia para hacer determinadas cosas, soy rápido con los números, o soy bueno en las matemáticas, o soy bueno administrando. Eso no es mío, esto es de parte de Dios. Dios me dio esa capacidad y tengo que ser lo suficientemente humilde como para no creérmela, sino creer en Él. Y eso también involucra fe. Porque si no es por causa mía, por lo que yo pueda hacer, entonces seríamos, ya no seríamos cristianos, seríamos humanistas, ¿no? Es el ser humano el centro de todas las cosas. Y sabe que esta filosofía humanista pone al ser humano como el centro de todas las cosas, el centro del conocimiento, de las facultades, y ya dejó a Dios de lado. No, la ciencia, por ejemplo. Hoy ya tenemos algunos puntos de conexión entre la ciencia, ¿no? y que comienza a darle más crédito. Hay un libro, no recuerdo el nombre del autor, pero se llama Y la Biblia tenía razón. El escritor, el autor de ese libro, es un científico que en su momento era ateo, es decir, no creía en Dios. Sin embargo, comenzó a darse cuenta de que todo lo que él estaba estudiando, la Biblia ya lo decía. Y creo que en algún momento lo vimos, ¿no? Cuando la Biblia habla acerca de la redondez de la tierra, ¿no? Hoy que tenemos aquella gente que piensa que la Biblia es plana. Job habla acerca de la redondez de la tierra, ¿no? Y muchas cosas que la Biblia anticipa, sin ser un libro ni de geografía, ni de geología. La Biblia no es un libro, es un libro que está escrito por Dios con una razón específica y es para que el hombre y la mujer se vuelvan a Él, para volver sus caminos a Dios. Y es un libro que nos va a hablar en todo tiempo acerca de Dios y de Cristo y de su obra y que nos insta a tener fe en esa obra.
Y que a través de la fe, de nuestra fe, también tenemos esperanza y tenemos convicciones. ¿Por qué? Porque entendemos de que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, cuando entendemos que la palabra de Dios es verdad, ella afecta de alguna manera nuestras vidas, y cuando no podemos alcanzar algo, por la fe doblamos nuestras rodillas y creemos de que Dios nos escucha. ¿Amén? Ahí está el pasaje que habla de que tenemos de que cuando doblamos nuestras rodillas y oramos, tenemos la certeza de que Él nos oye. ¿Sabe qué? Creo que fue ayer o antes de ayer que estaba leyendo este pasaje. Y digo, tenemos la certeza de que Él nos oye. El problema está en que nosotros muchas veces pensamos de que el hecho de que nos oye quiere decir que va a cumplir lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Y lo que dice el pasaje es que tenemos la certeza de que Él nos oye. O sea, estamos seguros de que Él nos va a escuchar. Eso no implica de que Él va a accionar a favor nuestro o como nosotros queremos. Pero sí tenemos que tener la certeza de que Él nos escucha. Usted dobla sus rodillas, ora al Señor y el Padre le escucha, ¿no? Eso es una certeza. No quiere decir esto de que Dios le vaya a contestar en el tiempo que usted quiere, de la forma en que usted quiere. La certeza y la convicción es de que Él nos escucha, es lo que dice la Biblia, de que Él nos oye. Y de eso estamos seguros. Es decir, nuestra oración, tu oración, mi oración, no va a caer jamás al vacío. Jamás Dios va a atender otra cosa, ¿no? Y nuestra oración queda flotando en el aire, ¿no? En el limbo, así, dando vueltas. No. Tenemos la certeza, la seguridad, la convicción de que doblamos nuestras rodillas y Él oye nuestras oraciones. Ahora, la contestación, la forma, la manera en que Él nos va a responder es otro punto. Pero hoy se vende entre comillas, se predica de que, bueno, ora al Señor porque Dios te escucha y te va a contestar. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Él nos va a oír. Ahora, en su tiempo nos va a contestar seguro, y eso no implica que nos responda a la manera que nosotros queremos, ¿no? Se hizo una readaptación, ¿no? Hoy tenemos una especie de evangelio a la carta, ¿no? ¿Qué es a la carta? Bueno, yo elijo lo que quiero comer. Y si hay gente, por ejemplo, a la que no le gustan las verduras, entonces, bueno, elige un plato que no tenga verdura. Y a aquel que no le gusta la carne, y es como estamos hoy tan llenos de veganos y vegetarianos, bueno, a mí no me gusta la carne y busco un plato que sea acorde a mi gusto. Y hoy tenemos un evangelio así, donde se predica mucho a la carta, ¿no? A ver qué es lo que le gusta, qué es lo que quieren escuchar los hermanos, qué le gustaría recibir, ¿no? Y entonces, en base a eso, predicamos. ¿Saben que mi compromiso, y esto lo hablábamos hace un tiempo atrás, es con Dios primeramente y con ustedes de hablarle la verdad de la palabra? Lo que en ella está escrito. No puedo yo desviarme o desvincularme de la palabra de Dios simplemente para generar una buena reacción o una simpatía con usted. Bueno, para caerle bien a los hermanos vamos a hablar todo de bendición. Para caerle bien a los hermanos vamos a hablar todo de prosperidad. ¿Está en la Biblia? Sí, pero no es lo único que está en la Biblia. Y para yo alcanzar bendición y prosperidad, previamente hay algunas cosas que tienen que suceder, primeramente en mi vida y en cuanto al conocimiento de Dios y a la búsqueda de Dios y a la búsqueda de la santidad. Porque sin santidad, dice Hebreo también, ¿quiénes verán al Señor? Sin paz y sin santidad, ¿quiénes verán al Señor? Nadie. Entonces, por más que usted sea próspero y bendecido y no tiene ni paz ni santidad, ¿de qué sirve predicar un evangelio así, que está totalmente vacío de contenido? Mi responsabilidad es poder predicar la palabra como ella está escrita. Es mi compromiso con Dios y mi compromiso con usted. Y no es para agradarle a usted, créame.
Porque dice, ¿sabe que Pablo le dice a Timoteo, volviendo a hablar del soldado, le dice que ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado? ¿Quién nos tomó por soldado a nosotros? El Señor. ¿Éramos soldados antes? No. ¿Nos interesaba batallar? No. ¿Queríamos quizás arriesgar nuestra vida por una causa? No. Mientras más cómodo y menos problema, mejor. Así vivíamos. Ahora, Jesús dice, yo no vine a traer paz, sino que vine a traer conflicto, discordia. ¿Por qué? Porque cuando vinimos al Evangelio, y seguramente aquellos que vienen de una familia que no conoció a Cristo y eran los únicos que conocían el Evangelio, toda su familia se volvió en su contra. Y usted seguía siendo el mismo. Ahora con valores más certeros, con una fe direccionada. Antes creía en cualquier cosa, ¿no? Creía quizás en estatuas, santos, o diferentes cuestiones, ¿no? Rosarios, podemos nombrar un montón de cosas. Ahora, cuando conoció a Cristo, su fe se encauzó, se direccionó hacia una persona, y es la persona de Jesucristo. Es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y usted entendió que hay un Espíritu Santo obrando en su vida que está haciéndolo conocerse y conocer más a Dios. Y lo está acercando cada vez más a Dios. Y esto no es porque usted se ve a sí mismo cada vez más cerca, sino que es por la fe. Usted entiende por la fe de que está caminando un camino que es un camino espiritual, más allá de lo que esté caminando secularmente, pisando este suelo de tierra. Sus pasos espiritualmente lo tienen que ir acercando cada vez más a Dios. Mis pasos, espiritualmente hablando, me tienen que acercar cada vez más a Dios. ¿Y esto cómo lo hago? Buscándolo en oración, buscándolo en fe, tratando de conocerle, tratando de tener intimidad con Él, de acercarme con Él en los momentos oscuros de mi vida, decirle, Señor, no puedo más, me rindo ante tu voluntad, ante tu presencia. ¿Qué es lo que querés hacer de mi vida? Yo creo, tengo la fe, tengo la certeza de que podés hacer algo más. Esto también involucra la fe. Lo hacemos por fe. Y es una forma de tener el escudo cubriéndonos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Porque es la manera en que el enemigo va a querer atacarte, hermano, hermana. Con desánimo. Con doble ánimo. Un día estoy bien y soy como Elías, ¿no? Desciende fuego del cielo. Y al otro día, no puedo más. Y si le preguntamos cuál es la lucha, muchas veces son, no pude pagar el gas, me cortaron la luz. ¿No? Es importante, sí, pero Dios, y esto lo hemos vivido, lo he contado muchas veces, Dios ha suplido desde lo más pequeño que nos ha faltado. Cuando estábamos con mi familia atravesando momentos de dificultad económica real, Dios ha suplido. Y ¿sabe qué? Dios tiene el poder para más que una luz o gas o alimento, como le conté en algún momento también, que Dios nos ha sustentado. Y si usted me pregunta cuál era mi nivel de fe en ese momento, yo no lo conocía. Yo desconocía de cuánto de fe había en mí como para que el Señor me supliera. Dios aumentó ese nivel que tenía de fe. Recuerda el grano de mostaza, ¿verdad? Si tuviera fe como grano de mostaza, es el ejemplo de Jesús. Yo nunca me puse a pensar en qué nivel de fe tengo. Yo no sé si usted alguna vez se puso a pensar que si hubiese un recipiente allí, donde como la taza aquí, y el contenido indicara la fe, el nivel de fe que cada uno tiene, ¿dónde estaría? Si estaría por acá, o si estaría por acá, o si estaría lleno de fe. ¿Se pensó a sí mismo como un recipiente de fe?
Y si lo hizo, ¿cuánta fe tiene? Yo hasta el momento en que no vi la mano de Dios puesta en esos momentos difíciles, nunca había pensado en mi fe, en el nivel de fe que tenía. Porque uno tiene fe, algunos tienen una fe no como práctica y la aplican para todo. No, yo tengo fe de que Dios me puede proveer, de que Dios puede hacer determinada cosa. Yo tengo fe que si voy a predicar se van a convertir, ¿no? Eso también es fe. Yo tengo fe que si voy al hospital voy a entregar trataditos, Dios va a poner su mano, y eso también es fe. Pero también necesitamos fe en las situaciones adversas. No, yo tengo fe de que me voy a ir de vacaciones el año que viene, ¿no? Con mi señora a veces hablamos de eso. Porque para mí eso no es fe. Para mí la fe pasa por otro lado. Y la veo así, sustancial, cuando estoy atravesando momentos de dificultad, cuando estoy atravesando momentos de dolor, que solo Dios y yo sabemos. Y oro al Señor y le entrego mi carga a Él, y luego Él me responde y aumenta mi fe. Y entonces puedo amarlo más. Esta mañana pasó. Y puedo entender de que Dios conoce, ustedes habrán leído un montón de veces que Dios conoce hasta la cantidad de cabellos, no todos nuestros cabellos se los tiene contados, lo dice la Escritura. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Dios se interesa tanto en su vida y en mi vida? ¿Por qué parece que Dios se empeña, ¿no? Una y otra vez en hacernos entender y querernos hacernos entrar por las puertas de la fe, de que nosotros confiemos en Él, de que creamos en su palabra, de que Él tiene propósito, de sus pensamientos son de bien y no son de mal para con nuestra vida? ¿Por qué Él nos mira con tanto amor, cariño? Porque, ¿sabe qué? Nuestra vida, que hoy está, parece desteñida, que a veces parece andrajosa espiritualmente hablando, no digo a nivel físico, sino a nivel espiritual, que muchas veces parece que no tenemos fuerzas para caminar en el sentido espiritual, de que parece que damos un paso para adelante y dos para atrás, y volvemos a esforzarnos por un paso, pero es tan fácil retroceder. Y el enemigo nos pone en la cabeza de que no, de que ya no hay más chance, que ya el plan de Dios sucumbió hace rato, de que ya Dios ya no nos mira con el mismo amor que nos miraba antes, porque nosotros le hemos fallado tantas veces. Esos son los dardos de fuego del maligno. El que quiere hacerte ver como alguien inútil, como alguien que ya no sirve, o que perdió el tiempo, que ya está viejo para servir a Dios. ¿Cómo Dios te va a mirar en ese estado? ¿Cómo Dios te va a mirar en esa condición? ¿Cómo Dios te va a mirar a esa edad? ¿Cómo Dios te va a mirar con ese defecto que tenés? Entonces avanzamos y venimos a la iglesia y damos un paso adelante. Y escuchamos su palabra y damos otros dos pasos, pero salimos afuera y el enemigo vuelve otra vez con sus arqueros espirituales a bombardearnos con sus dardos de fuego. Y si no tengo el escudo de la fe, van a ir a mi mente y a mi corazón. ¿Veis lo importante que es tener el escudo de la fe? Aleluya, bendito sea Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios no se puede agradar jamás si yo no creo en lo que Él me está diciendo. ¿Cómo Dios se va a agradar? Recuerda el centurión romano dijo, no entre a mi casa, mi siervo está enfermo, pero no es necesario que vaya a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. No es necesario que vaya, no es necesario que camine, decirlo desde acá, confesarlo desde acá, decirlo desde acá
y mi siervo va a sanar. Yo tengo fe en que mi siervo puede ser sano sin que vos entres a mi casa. Y Jesús se admira, porque él no es judío, es un gentil que está creyendo aún más de lo que los mismos judíos deberían haber creído. Jesús se admira de la fe de ese varón. Leo ese pasaje y digo, Señor, dame esa fe. Necesito de esa fe. Necesito creer de que aunque no lo pueda ver con mis propios ojos, vos estás obrando. Necesito creer, Señor bendito, en que aunque yo no pueda palparlo y aunque parece que está tan lejos, con que vos digas la palabra va a ser hecho. Porque no se basa en lo que yo pueda hacer para lograr esto, sino en lo que mi fe puede hacer para lograr esto. No sé cuál es el propósito, no sé cuál es la dificultad que estás atravesando. Hay muchas cosas que yo no sé de tu vida, hermano, hermana. Pero la Biblia me dice que más allá de lo que yo sepa o no sepa, si tengo fe en que pongo mi fe en Jesús, en que Él lo puede hacer, y está dentro de su voluntad, será hecho. Era la voluntad de Dios que aquel siervo se sanara. ¿Sabe por qué? Porque los milagros son para aquellos que no creen, para despertar al incrédulo de su incredulidad, para sacarlo de allí y que crea. Muchos vieron el milagro, muchos vieron a ese siervo sano. Y cuando le preguntarían al centurión, seguramente no lo dice la Biblia, pero imagino que diría Jesús de Nazaret. O sea, no, yo ni siquiera entró a mi casa, ni siquiera lo tocó. Él estaba a varios kilómetros de mi hogar, pero desde allí dijo la palabra, y mi siervo fue sano. Eso es fe. Ese es el obrar de Dios. Todos queremos esto. Todos queremos ver la obra consumada, el siervo sano, ¿no? Todos queremos verlo. En sanidad o en el área que sea, todos lo queremos ver. Es una bendición. Pero no todos tenemos la fe que tuvo aquel centurión. Podemos decir como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Agrandá mi escudo, Señor. Aleluya. Porque a veces tenemos un escudo chiquitito, ¿no? Yo los nenes cuando juegan, antes venían unos escuditos de plástico para las criaturas, eran chiquititos así. Obviamente, esto en un campo de batalla es un chiste, no sirve. El soldado tenía un escudo mucho más grande. Necesitamos que Dios nos aumente la fe. Señor, aumenta el tamaño de mi escudo. Hacelo más grande. Lo necesito, lo necesitamos. Lo segundo que vemos es la espada del Espíritu. Hoy vamos a terminar medio temprano, parece. Así las mamás pueden ir tranquilas a recibir su regalo. Perdón, feliz Día de las Madres. Saludé al principio, pero después vinieron más mamás. Así que feliz Día de las Madres. Ahí en el medio, mal. Pero bueno, Dios las bendiga mucho. Mamá, Dios te bendiga mucho. Sé que estás mirando la transmisión. Dios te bendiga, te amo, mamá. Y no me quiero poner emocional. La espada del Espíritu, entonces, que es la palabra de Dios, y es el único elemento que tiene el soldado para atacar. Si usted revisa y hace una revisión de todos los elementos que hemos visto, la única arma que tiene ofensiva es la espada. Por supuesto, ¿no? En momentos en combate y en momentos de dificultad, si se me cae la espada y tengo el escudo, agarraré el escudo y trataré de pegarle al enemigo, ¿no? Con lo que tenga, a patadas, ¿no? Con el apresto del calzado de la fe o con lo que sea. Lo estamos hablando figurativamente y entonces cada elemento tiene
su función, y en este caso la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es lo único que tengo como arma, ¿no? Y hablamos, bueno, muchísimas veces he hablado del doble filo, no voy a ahondar en esto. Pero sí, en el conocimiento debo conocer de la palabra de Dios para poder utilizar mejor la espada. Recordarás seguramente el texto allí en el libro de Primera de Samuel, cuando están los israelitas combatiendo contra sus enemigos filisteos, y hay un paladín enorme, mayor a 3 metros, que está desafiando continuamente a los soldados judíos, israelitas, que estaban del otro lado. Y los amenaza y les dice cosas, ¿no? Y se burla. Y viene un joven pastor a traerle comida a sus hermanos y escucha lo que este hombre dice y pregunta qué es lo que está pasando. Y también le molesta, ¿no? Que nadie salga a querer defender el honor de su pueblo. Y dice, yo voy a ir. Va con el rey y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir, ¿no? Saúl se opone y David le dice, yo me he enfrentado a osos, a leones, y este filisteo incircunciso, me gusta la palabra incircunciso para definir a alguien, circunciso. ¿Por qué? Porque era la marca que tenían, recuerda, la circuncisión es la marca que tienen los judíos, ¿no? Para saber que son hijos de Dios, son el pueblo que Dios eligió. Entonces lo que está diciendo, él no es un hijo de Dios, no puede estar diciendo las barbaridades que está diciendo. Perdón parafrasearlo de esta manera, pero quiero que sea gráfico, ¿no? Es un incircunciso, es un inmundo, no tiene nada que ver, no tiene con nosotros. Entonces, si pude con leones y con osos, también podré con este varón. Y entonces Saúl lo mira, no sabemos qué pensó, yo sé qué pensaría yo. Pobrecito, ¿no? Entonces, para cubrirlo, para protegerlo, porque es un joven, es un adolescente, le da su escudo, sus ropas, ¿no? Toda su armadura. Entonces dice, a menos que le cueste un poco más morir, ¿no? Que no le sea tan sencillo. Pero no puede caminar. David no se puede mover con todo eso. Intenta, pero no puede. Entonces va así, se quita eso, esa armadura y ese peso, agarra lo que él ya conoce, porque no estaba acostumbrado. No, la espada era un elemento muy pesado además. Y si alguien no está diestro con la espada, no puede ni siquiera alzarla. No, se le va, ¿no? Por el peso que tiene, se va para adelante. Evidentemente, David no tenía posibilidades de ganar de esa manera. Y empleó lo que sí conocía, ¿verdad? Y usted conoce el resto de la historia. ¿A qué voy? Necesito saber cuál es mi arma, ¿no? Necesito conocerla, necesito saber de la Escritura. Necesito conocer la palabra de Dios. Para que mi espada no sea simplemente un elemento más y que se me caiga para adelante y el enemigo viene y me mata de risa. No tengo manera de defenderme si yo, no, por más que tenga la espada y no la sé usar, voy a terminar lastimado y muy mal. Todos tenemos acceso a la palabra. Gracias a Dios por Gutenberg. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Pero muchas veces elegimos dejarla en un lugar, ¿no? Durante
toda la semana, ¿no? Lo que vienen los domingos, de domingo a domingo, permanece en la mesita de luz, o en la cartera, o en el bolso, o en la mochila. Y no la abrimos. Entonces no tenemos conocimiento de lo que Dios quiere hablar. Ah, pero es difícil de entender. Es lo que escucho siempre. Por supuesto que es difícil de entender. Pero ¿sabe qué? Hay versiones, hay traducciones que se han hecho al lenguaje actual. De hecho, ¿sabe qué? No sé si usted sabía, pero hay palabras, esta es la versión que tenemos la mayoría y que parece que estuviese más santificada que las demás, es la Reina Valera 1960, ¿no? Es la que usamos todos, y a veces lees otra versión y los hermanos te quieren, ¿no? Perdón la expresión, pero es un hereje, lees otra versión. Esta versión, la 1960, tiene palabras que se usaban en esos años y que hoy ya no figuran en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Sabía? Muchas de las palabras que nosotros leemos así, que están en la Biblia, ya no figuran en el diccionario. Han sido reemplazadas o entraron en desuso. Y como entraron en desuso durante tanto tiempo, se las quitó. Pero nosotros las seguimos leyendo aquí. Entonces, yo creo que tenemos que lograr un equilibrio, si bien yo siempre leo la Reina Valera, tenemos que lograr un equilibrio, ¿no? Porque el fanatismo, si no sería un fanatismo. Y todos los ismos, todo lo que usted encuentre que termina en ismo, es peligroso. ¿No? Somos fanáticos de la Reina Valera y andamos con la Reina Valera 1960 a todos lados y no, otra no, porque no sirve, no me gusta, no es la palabra de Dios. No, no es así. Es más, se han hecho traducciones de la Escritura a lenguajes de aborígenes, ¿no? Nativos. ¿Y qué les vamos a decir a ellos? ¿No, esa no es la Reina Valera? Es la palabra de Dios. Tengo que conocerla, leerla, orar para que Dios me dé entendimiento y sabiduría. Santiago lo dice, el que no tiene sabiduría, pídasela a quién, al vecino, a un comentario bíblico. ¿A quién dice? ¿Recuerda? A Dios. El que no tiene sabiduría cuando lee la Escritura, no tiene que simplemente, bueno, vamos a buscar un diccionario, está bien, pero la sabiduría, eso es conocimiento. La sabiduría viene de parte de Dios. Entonces, ¿a quién le tengo que pedir? A Dios. Luego, por supuesto, quiere hacer anotaciones, haga anotaciones, escriba el significado de las palabras. Eso es conocimiento, tiene que ver con el intelecto. La sabiduría reside aquí en el corazón. Es la que luego me va a enseñar a tomar buenas decisiones de vida. Cuando yo tengo que elegir, soy sabio. Y no pienso, sino que soy sabio. Entonces, para eso necesito conocer la Escritura, para no errar. Jamartía, ¿no? Lo que dice Pablo, pecar. Errar al blanco. Y errar al blanco quiere decir salir fuera del centro. Si yo salgo fuera, es como salir de la voluntad de Dios. Cuando yo no estoy conociendo, cuando yo estoy errando al blanco, cuando yo desconozco la Escritura, cuando no soy sabio, cuando yo simplemente acumulo un montón de conocimiento, pero no tengo sabiduría de parte de Dios, tengo el conocimiento, tengo el intelecto, pero a la hora de tomar decisiones, tomo malas decisiones. ¿Por qué? Porque no soy sabio. Y hay una gran diferencia entre un sabio y un inteligente. Y Dios quiere que seamos sabios. Por eso, repito nuevamente, como dice Santiago, aquel que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien va a darle ¿cómo? Abundantemente, y además, ¿le va a reprochar? No, dice sin reproche. Mire, hoy en este tiempo en que favor con favor se paga, ¿no?
Bueno, yo te doy, pero ¿y qué tengo a cambio? Dios te da sabiduría y no te pide nada a cambio. ¿Querés sabiduría? Buenísimo, acá está. No te pido nada a cambio. Yo quiero hacer un trato así, ¿no? Quiero tener a alguien que me provea y que no me pida nada a cambio. Hoy por hoy te dan 5 y devolvés 10. Dios no es así. Dios no es así. La Biblia lo dice. Entonces, como tengo fe y conozco la Escritura, comienzo a tener mis manos aptas para la batalla. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores. ¿Por qué necesito conocer la Escritura? Bueno, les dejo algunos versículos. El Hebreos 4.12, usted ya lo conoce, la palabra de Dios es viva y eficaz, el Hebreos 4.12, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. Usted busca después otra versión más actual y tiene otros términos para coyunturas y esas cosas, pero bueno, leemos la Reina Valera. Y los tuétanos, también tiene otra palabra para tuétanos. Y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire esto, y esto lo vimos, pero así rapidito. La palabra de Dios tiene una capacidad, una capacidad tremenda cuando usted la lee. Y es como una espada. Y hablamos acerca de la cuestión externa, ¿no? Que la uso para la batalla, pero también tiene una cuestión interna. También corta hacia adentro de mi persona, de mi interior, para que yo pueda verme, como decía Pablo, mirarme a mí mismo. Y penetra hasta lo más profundo. ¿Qué es lo más profundo? No es, habla de la parte física, habla de los tuétanos, ¿no? Pero también habla de qué? De las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque leímos cuando hablamos acerca de la coraza que engañoso es el corazón y ¿qué más? Perverso. Más que cualquier otra cosa. Entonces necesito que sea atravesado por la palabra de Dios. Porque si es perverso, sus intenciones no son buenas. Y si es engañoso, lo que va a procurar es justamente engañarme. Así que necesito conocer la palabra de Dios para que ese corazón que es perverso y que es engañoso no gane en su perversión a mi vida. Que ese corazón que es engañoso no me engañe en cuanto a las decisiones que voy a tomar. Y que piense, como se dice hoy en día, seguí a tu corazón. No, no lo sigas. Hoy se dice mucho esto, ¿no? No, vos tenés que seguir a tu corazón. Hacé lo que te dicta el corazón. ¿Sabes lo que te dice la Biblia? No hagas lo que te dicta el corazón, porque tu corazón es engañoso y es perverso. Lo que va a hacer es llevarte a la ruina. Hacer tamizar el contenido de tu corazón por lo que dice la Escritura, que sea atravesado por las Escrituras. Y cuando tu corazón es atravesado por las Escrituras, va a dejar de ser engañoso y perverso. Va a estar filtrado por lo que dice la Biblia. Entonces, si la intención de mi corazón no coincide con lo que dice la Biblia, entonces no lo hago. Y comienzo entonces a ser sabio. Por supuesto, tengo que obedecer a lo que dice la palabra, ¿no? Porque si me está mostrando que no está bueno lo que estoy por hacer, la intención de mi corazón no es lo que Dios quiere para mi vida o lo que dice la Biblia para con mi vida, y yo aún así persisto en hacer lo que Dios me dice que no haga, entonces tengo una espada de juguete, ¿no? De plástico. Que el Señor nos ayude, hermano.
La segunda palabra está en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Usted lo conoce muy bien. Y les dejo, pues, Mateo capítulo 4 y verso 1. Tiene que ver un poco con lo que Dios mediante predicaré hoy por la tarde. Dice entonces Jesús, Mateo capítulo 4 y verso 1, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me detengo allí, es extenso, pero ¿con qué se defiende Jesús? Con la palabra. ¿Ve la función de la espada? Ahora, me gusta y me detengo en algo más. Jesús es apartado, dice la Escritura, por el Espíritu al desierto. ¿Amén? Y el desierto siempre lo asociamos con tiempos de lucha, tiempos de dificultad, ¿no? O de necesidad. Y él está ayunando allí en el desierto. Seguramente no nos lo dice la Escritura, pero estando en comunión con el Padre, porque dice la Escritura que él se apartaba a lugares desiertos para orar. Así que si él estaba en el desierto, evidentemente, y estaba ayunando, el ayuno del judío, y Jesús era judío, incluía la comunión con el Padre y oración, ¿verdad? Ahora, llega un momento, por su naturaleza humana, en que él tiene hambre. Ahora, mientras él está andando por el desierto, durante esos 40 días, Satanás sabía que Jesús estaba andando por el desierto. Era el Hijo de Dios. Satanás estaba pendiente de lo que el Hijo de Dios estaba haciendo en la tierra. Durante esos 40 días no sabemos nada de la acción de Satanás, pero cuando tuvo hambre, ¡pum!, ahí aparece. ¿No le llama la atención? Tuvo 40 días para ir a enfrentarse a Jesús. ¿Cuándo fue? Cuando tuvo hambre. Hermano, hermana, cuando usted está buscando del Señor y parece que está en la plenitud y parece que está lleno de vitalidad espiritual y que todas las cosas están bien y encarriladas, cuando comienza a bajar los brazos, ¿sabe quién va a aparecer? El tentador. Entonces, ¿cómo se tiene que defender? Con la palabra. Espero, hermano, que haya sido claro en este sentido. Tenemos la palabra de Dios y no es para dejarla como un bonito adorno y dejarla una hermosa tapa dura y que mira qué linda que está la Biblia que me compré, pero nunca la abrimos. Me compré la Biblia nueva, sí, tiene tapa dura, tiene florcita y las páginas que no son y tiene las anotaciones y notas marginales, ¿La leíste? No, no la entiendo, pero está linda, ¿no? ¿Es eso lo que Dios quiere? No, por supuesto que no, hermano. Por supuesto no. A mí me encanta predicar, ¿no? Usted se da cuenta, me encanta. Pero yo no soy su espada. ¿Me entiende? Usted tiene su espada. Mi deber, como dije antes, es enseñarle a usarla. De alguna manera. Pero no soy la espada. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Siempre recuerdo lo que dice Jesús a los discípulos. Mira que nadie os engañe. Tengan cuidado. Una voz de alerta que necesitamos. Hermano, póngase de pie, por favor. Vamos a estar orando al Señor. Y en esta oración vamos a pedirle al Señor que esté poniendo su mano de poder y de gracia
y que nos enseñe, que nos dé sabiduría, para que estos dardos del maligno que vienen a nuestra mente, o que quieren venir a nuestra mente y a nuestro corazón, no lleguen a causa de la fe. Pero ¿sabe que en el verso 11, y lo repite en el 13, Pablo dice, tomad toda la armadura, toda. Hoy vimos dos, pero ya hemos visto todo el resto de los elementos, y recuérdelos. Porque todos esos elementos tienen que ser parte de nuestra armadura espiritual. Si alguno de ellos faltara, tengo que preocuparme por volver a tomar. Entonces, para eso también está la espada, ¿no? Que penetra y me hace entender y ver cuál es mi condición delante del Señor. Y tenemos, como dice Hebreos capítulo 4 y el verso 12, la gracia para llegar ante la presencia del Señor, para recibir el oportuno socorro. Y además que Él es amplio en perdonar. Es decir, que tenemos todo a favor, hermano. ¿Sabe por qué no llegamos? Porque le creemos más al enemigo. Pero la Biblia me dice que Dios es amplio en perdonar. Y si Él es amplio en perdonar, ¿por qué entonces no me acerco? Dejemos de creerle al enemigo, hermano. Creámosle a Dios y a lo que Él quiere y puede hacer con nuestras vidas. Pensamientos de bien tengo y no de mal. Oramos.